Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shay hatkarau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kana tamshi wa kana washa chik tu yare wa kwai pika spurana inhana wa tu yare stanik ma tu EPSI Anas Guayú spura tu antiran wenshwai viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama na la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na wayu spui kana horu ta ya tawaka spurana inhana wa ya Tudiaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Anaña Nañuaya. Antes Shihia Wishwa. La desnutrición infantil es un tema de alto impacto en regiones como nuestro departamento La Guajira, que dependen de factores externos y entornos sociales y climáticos. Por eso para la EPS indígena Anas Guayú, la salud de los pequeños es muy importante. Nuestro invitado el día de hoy es Franklin Alejandro Saravia, médico pediatra, especialista en gerencia y auditoría de la calidad de la salud de la Fundación Universidad Jorge Tadeo Lozano. Watamar un puxo, anaya otsiholu soka katte saha pointi hoto puchke, suleta ora ka hore ka puch, otos tomate, yoto ko sulute PSI ke tana soyo. Soka katte asha noya, no prana te pitch okte kana yu kana stoma. Te ari hamana moin, otana hawa mainaya no uno mointe ne iruka maya otensa. Wani kasa tas maya sulu woma wahir, maya otaur kasa sirlisia, na hat kasit ke na wernich doctor kenche wama se PSI ke ana soy heihas na kwep te pitch para naihan nessa hapuro transmahan kan pero sopna hoto ani wamach doctor que Franklin Alejandro Saravia ayata ismate pitch especialista nia sopna teskuai pakariru te pitch na yuris man te pitch ruto Fundación Universitaria Jorge Tadeo Lozano Monaca. El tema de la semana. Hehoru te pote han hatkarau so semana katu. ¿Cómo evitar que los niños lleguen a una hospitalización por desnutrición? Para hat ka sakira nunch doctor ke sawata kamate tas wain rat ke punorin chin uni ni pitar mon hinte ayu reniestum hamamai ota meskene nia ori hamon no norin chin sit no pitar suri okta. Primero que todo, los pacientes que se encuentran desnutridos de una forma leve deben ser manejados ambulatoriamente, es decir, en casa, no hospitalizados, para evitar que se infecten. Entonces, la principal recomendación es seguir adecuadamente todas las normas de educación desde el punto de vista alimentario para que su organismo reciba los nutrientes adecuados, micronutrientes, vitaminas, y así no se vaya a complicar el paciente. Evitar las infecciones con un buen lavado de manos, con una buena disposición de los alimentos, con una adecuada aplicación del esquema de vacunas, con un adecuado control de crecimiento y desarrollo, en donde estos pacientes que se encuentran desnutridos probablemente no van a ser hospitalizados si evitamos episodios diarreicos, episodios de vómitos, episodios de infecciones respiratorias. Es muy importante que los niños reciban lactancia materna exclusiva hasta el 6º mes de vida. Las madres de los niños entre 4 y 6 meses se encuentran
en el momento en el que requieren asesoría en el inicio y continuación de su alimentación complementaria. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los niños ya llegan a los 6 meses, van a introducírsele los nuevos alimentos diferentes a la lactancia materna para que esto vaya a iniciar un proceso que se llama ablactación, que es el inicio de la alimentación complementaria. Todo esto, sumado a los otros factores, van a llevar a que podamos evitar que estos niños con desnutrición puedan ser hospitalizados. Anure no doctor que so namun tiene con wayu pura no ninchi no unin ninjin chonka sulu en pistat na heta yurika he has mena ya utenten sa wane verna ko na shika na yuka sni sai mantem de pichka mushniake surio una chamonyas anes na kuai paureshi mich pai pansa wes kuai patka manaka na mo uyu wa yanaya uren heta na hap uren hen yareto hen atoma wa otamsia te makun ke koto heta na nine uyu wa na no tsen wa ni kasa mayen han kanastuma naya no mayen ka to ne ita ponte speech mayen shi stontra otanaya yas ayata hatna chira kat na te speech kan ne kuin hatna mi rai pirukashi no ta se ante ke na waralo otam sitra na waralo entendra mamir na ka tra que tero in ne hot te speech ayu stontra no ire ne kuin na chira ka mushnya ka ska hamon wane re sa pa inten sut sensire wan ho ai piropnikashi ha ka in kuin che ka usas chiquita y perkashi apura sapa intensut sin nine sut sin le otros tunchos kuai patumna kan no mai ai manate kura apna kan no mai sut tun suri en casi arrut sakapna mushnya watamar waman. Para nosotros, igual que para ti, tú y la salud de tu bebé es muy importante. Si estás afiliada a la EPS Anas Guayú, te invitamos a ingresar al control prenatal. Tú y yo gestionamos salud. Wamoy maakamoy wai mahiranchi puchonka ispurana murikas mahana master piete EPS ikat Anas Guayú wena hirrenhia ello kanaspura anari rahuchon hore roiwaya hiakan otawayakan achaha hirashuakua paspurana. ¿Cuáles son los síntomas y qué deben hacer las mamitas o cuidadores? Bueno, sakira ka no mi doctor que harat squat paka spulshiao tenta one wayu one hinte mayen renia stum hotra hamosir ka stum hotra yuri ka iteni spulshiao tenta tenika por suni la chini solo one pista. Los síntomas de un paciente que se encuentra desnutrido y que probablemente esté con posibilidades de ser hospitalizado es que presente alteración en su estado de conciencia o que presente convulsiones, que esté vomitando todo lo que come o rechace el alimento, que presente deposiciones diarreicas o líquidas, acuosas, es decir, en cuanto a su consistencia, la deposición es líquida, aumento de la frecuencia para respirar, se le hunde el pecho al respirar o tiene ruidos raros al respirar. Niños que presentan lesiones en la piel o edemas. Hablamos de edemas cuando ustedes vean de que presenta como una hinchazón, sobre todo a nivel de los miembros inferiores o de los pies, y que no presenten ganancia de peso durante los diferentes controles de crecimiento y desarrollo. Todos estos síntomas hacen parte del cuadro clínico de un paciente que se encuentra desnutrido y que probablemente se puede estar complicando y requiera algún tipo de hospitalización. Nashin doctor que sa wata kamate por hiao tin non hinte mayen re ni pon wate na chin sulu mi pistat ket hiamore ke hirei no hori nyao tin sa te kasanai ket wakte ne nia no totora ne tere o te nyok te te stene kan waro nyok te ni kuin wane o resku o te hi peheos te ita kan pat shine siak mirel hirle te nai peheo no moni o tamsia isas chica sana la nai motso sanai o tamsi me rots te no luan que astuma tuma honetan wane o resku gente que ara ni pir que tanta man que mi ritan taka man mi shoy taka isa mi sa eshush tok tamen ouro la yasma que no ina hapoiro hir kan tamai yo unir mata hincha kenya suru man pistat que suri man que kotter hetan controls que para le no shimoi ma ya tahana chisna hama mai ni para le vamos isa no que me le que na wan cho que munat tin chisna hi to control que no le hanisa na no shipitar lo more.
Si estás embarazada, la EPSI ANAS Guayú te invita a vacunarte contra el COVID-19. Si deseas hablar con alguien acerca de la vacunación contra el COVID-19 durante el embarazo, comunícate con tu médico de control prenatal. EPSI ANAS Guayú, juntos gestionamos salud. Marica y puro repia, te EPSI que Anas Guayú, cenas y limpias pura, te retamacunas pura que tarejo COVID-19 monacat. Pasha ver, sma guayú sopna tamacunas pura que puano, pasha pan machi médico, erraja que pies en el control que se ne puro. Y acá no, te voy a can achá y rajuacuaipa, pura ana. ¿Qué deben hacer los padres ante estos síntomas? Una sakira chiro hatkan tokto hamint na kuep na shikan shi pahe warru hinti mayen moin ka werlin wepilo isari wa chicken kuep hamint wa kuep to shi pahe tara. Debemos inculcarles e insistirles, enseñarles a que mantengan e incentiven la lactancia materna, que mejoren las prácticas de alimentación familiar, que insistan en las técnicas de lavado de manos y cómo realizar adecuadamente este lavado de manos. Que el agua que están ingiriendo sea un agua segura, confiable, que esté hervida, que por lo menos el mínimo para hervir o cocción se realice durante unos 10 minutos. También se debe estar atentos a todo el esquema de vacunación adecuado para su hijo, que éste sea recibido adecuadamente y que se controlen los valores de hemoglobina de una manera mensual, porque los niños con desnutrición muchas veces cursan con anemia aguda. Se llama anemia cuando la hemoglobina se encuentra por debajo de 11 miligramos por decilitro. Entonces, para culminar, debemos recordar que para todos los que trabajamos en salud, para todo el núcleo familiar, para toda la comunidad, es muy importante que los niños entre 1 y 59 meses de edad, es decir, de 0 a 5 años, existen 5 elementos fundamentales a saber que son: debemos diagnosticar la existencia y la severidad de la desnutrición. Debemos establecer la presencia concomitante de complicaciones o comorbilidades agudas. Hay que definir y planear las prioridades en la atención clínica y nutricional inicial. Siempre debemos establecer pronósticos y debemos seleccionar el escenario adecuado para continuar y básicamente consolidar el manejo que vamos a instaurar en estos niños que presenten desnutrición. Entonces, cuidémonos para que los niños, que son el futuro del mañana, tengan una salud adecuada. Pues no, ni chino no insulu mi pistatka ay más ni gente que hoy vayania asha ne amar na yo kana shi kana te hoy yuri kana sine kachonwa kachu kana mar pula na ya utensao asha ne matra no usne kama kana yas pula na chuhen gente pichen hoy no tsora tente na chire kachine ase kashkar stna tene kachia kachira ro intenshi pula pa intenot sine chinti kana intenshi to urente na hap surine tain hap no waralo ya rutter shores chire tene kan pula o tamsi tu win saka win he sures not win he ya rutter por ay manes win ya rutter te pichen no tenshia la kahne stu win kat kama pula anai to okta tente she kat suri suwatan she tu win kan waralo mun chinti o tamsi waneya jarara hosuri he snai anai ta etawa ka wane pis namana shi kana irhut ke taina ya wane na kune piero namana te pitchen kan ho uyo wane wane kashi sanai me kharaish ki me kiet me kashi makat ke te ho uyo wane nai harai hoya tera eir kan tamu wane ver skut kasa nankat eir kan amir se wane te picha ma malinia atihana matau chna no ni anan chinti ki ayuri ni anten ta ma ter suri ma yen haini anten ta mane ver ku kase temse se gente control kana me na hatna control ke chamonya doktor ke wami wane waru ko hari ehia ir ka sunte pitch ka hai maha ska hamun shia umre usat ka wat ka I ai mahi hana waya wachipana. Lo que usted debe saber. Anu ane ka se te hai hatau horu maunaya. La EPS indígena ANAS Guayú te invita a la tercera jornada nacional de vacunación
Asiste con tu hijo a todos los puestos de vacunación habilitados en la semana de intensificación del 20 al 30 de julio, siendo el sábado 30 el día central. Busca ya las vacunas, es gratis, hazlo de una y completa los esquemas de vacunación de tus hijos. PSI que la suayu red ka para mahuchong ni sulus pushu ale tamakun hari pehekar hanai apna so semana kat 23 nai 30 kali kashike julio shasa in kama inte 30 ka red ka pa chaha pa makun hira maria para san hai ro wato tete hasa hiya kan to yakan wacha hai ran wakwa paspura ana. Muchas gracias a Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Anaya otsihoro sa ho hapo ipente putska so na ko ipente picha yu ken sto hotra ashaka hakare iruk hamama ka tamsi ari hamna moin sa shin ari hon pero ya so to hai ina hiya ina ina ai mente pichka hi ka pro kana ko ipa anai hana ka kana ya anare ne kun anare na to kasa tam ai mahne ne suri arutta uren to tamsi na chira ka to mana karwanepi so to hai tero wanepi putska ora kan ka wanepi rirahen wa pien no we watamat hiya kanota wayakan acha Rashi Wakua Spura Ana.